Hola amigos de Estereoscopio, hoy vamos a hablar de teatro y de ciencia ficción en el teatro. Para eso vamos a revisitar la obra de un autor bogotano fallecido recientemente llamado Piafante Nefelibata. Hoy estamos con Marcela Mora, cofundadora de la Corporación Changua, su compañera de lucha durante más de 20 años y quien tiene este hermoso espacio en el que se hace teatro de todo tipo de géneros, pero en particular teatro social, teatro con crítica social y teatro muy especialmente de ciencia ficción. Marcela Mora. Bueno, y también estamos con Andrés Ricardo, que fue el amigo de toda la vida de Piafante Nefelibata, con quien empezó a hacer teatro en el colegio y quien asesoró sus obras de ciencia ficción que fueron publicadas. Y yo soy Lancelot y hoy queremos hablar, como dijeron nuestros invitados, de el teatro de ciencia ficción, que es algo más bien desconocido dentro de nuestro nicho. Esto es una novedad, y es una novedad porque me encontré con este libro por accidente. Una amiga me lo regaló de la tienda teatral. Pero entonces queremos hablar de Piafante Nefelibata, muy en específico. Era un dramaturgo, actor y director artístico colombiano. Nació en Bogotá el 16 de diciembre de 1979 y murió el 9 de noviembre de 2023. Es cofundador de la Corporación Changua Teatro del 2002, si no estoy mal. Y nuestros invitados pues han trabajado con él, han sido muy amigos. Sí, yo aparezco ahí como creativo permanente desde los inicios de la corporación, pero pues mi vínculo con él fue sobre todo de amistad desde que teníamos 10 años. Entonces, digamos, conozco su trajín de teatral desde la infancia, como el prototipo de actor de teatro que iba a ser. Pues ahí hay muchas cosas que ahora que él falleció recientemente, hace más o menos un año y medio, en noviembre del 2023, pues vienen todos esos recuerdos y pues tengo como una buena idea de cómo se construyó esa imagen que finalmente vino a dar con ese dramaturgo que terminó siendo, lo seguimos viendo en el medio como un referente para el teatro de ciencia ficción en la ciudad y en el país. Tú tienes el privilegio de haberlo conocido antes incluso de empezar en la dramaturgia, incluso sí, antes de llegar a la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Sí, él era muy inquieto en el colegio y me fue como arrastrando. Yo alcancé a hacer algo, yo soy ingeniero de sistemas de formación, pero pues en la época del colegio alcancé a hacer algo de teatro con él. Me fue arrastrando como por la iniciativa que tenía. Nos conocimos a los 10 años y pues tuvimos un pequeño éxito en el colegio a los 13, haciendo teatro de Lelutier. Tal vez haya sido como él ya hacía cosas antes, pero fue como donde vimos que se podía hacer algo que le iba a gustar a la gente. Y ahí la inquietud fue imparable. Nosotros seguimos haciendo cosas en el colegio hasta que terminamos. Fuimos a prestar servicio, terminó estudiando publicidad después de que salimos, pero aún era muy histriónico, incluso para los estándares de la publicidad. Era muy innovador y a veces se metían problemas con las propuestas que tenía para la publicidad, porque era un elemento del carácter de él, ¿no? Él le gustaba ser como rompedor de las normas en donde llegaba, e incluso en un ambiente que uno supone que es muy abierto como la publicidad, también hacía cosas que a veces a los profesores les parecía chocantes. ¿Cómo ves tú el proceso del teatro pues, más tradicional? Aunque tú dices como él ya estaba chocando con algunas cosas, tenía unas ideas muy locas, muy histriónico. ¿Cómo llega él a la ciencia ficción para el teatro? Pues hay varios caminos. Digamos, nosotros siempre mantuvimos el vínculo. Él entró a estudiar publicidad, yo entré a estudiar ingeniería de sistemas. Entonces, pues digamos, yo sí siempre he estado hablando de cosas de tecnología, pero más como desde lo empresarial. Pero hablando con él, pues surgían todas las inquietudes como más ligeras, digamos, no tan formales. Y posiblemente parte de ese vínculo pues esté un poquito ahí contaminando, porque pues también era muy bueno haciendo dramaturgia tradicional, aristotélica. Pensando en qué pudo haber sido el detonante, yo recordaba que él fue fanático de Rayuela. Él vio mucho cine estudiando publicidad y también leyó mucha literatura. Y él se enamoró de Rayuela más o menos en la época en la que hace el tránsito de la publicidad al teatro. Hay un fragmento de Rayuela en el que hablan de patafísica. No recuerdo exactamente lo que dicen, pero mencionan la patafísica. Entonces es como el primer detonante para empezar a transgredir incluso lo que le estaban enseñando ahí mismo en la SAP donde estudió teatro. Entonces yo creo que esos son como los elementos. También algunas piezas de cine pudieron haber influido, pero creo que es como lo que más tengo de esos tres elementos. Un cine que era un poquito como raro, en Flamingo, por ejemplo, la obra de Rayuela, de Cortázar, y de pronto este vínculo con la tecnología. Él se alcanzó a presentar a la Nacional para Ingeniería de Sistemas porque hizo un pre-IFES para entrar allá, pero no pasó. Y menos mal no. Sí, menos mal que no. Menos mal no. Habría sido pésimo ingeniero.
Sí, porque La Patamorfosis es del 2007, que es la que él escribe, Sí. pero él, el año anterior, en el 2006, él hace la adaptación para teatro de un cuento de J.G. Ballard, que es uno de esos autores de ciencia ficción de los más queridos por los que nos gusta la ciencia ficción, que es Piso 99. Sí. Pero pues una cosa es adaptarlo y otra cosa ya es pasar a escribirlo. Y con esta obra él obtiene el reconocimiento, el segundo Festival de Arte y Tecnología de Buenos Aires. Sí, en el con 2008. La Patamorfosis. Esa de pieza 99 tuvo que es una cosa que incluso mantiene todavía la esencia de la corporación. Era una obra de teatro, pero tenía elementos audiovisuales. Entonces, en esa época yo lo acompañé y se hicieron unas grabaciones en Madrid, Cundinamarca. Habían unos amigos de él viviendo allí, se hicieron unas grabaciones en calle. Yo tenía un carro que había comprado hace poco, ese carro sale en una de esas piezas audiovisuales. Y como otras tantas veces me pasó con él, él me llevaba ya sin saber. O sea, vamos para Madrid, camine. Yo llegaba allá, yo no sabía que iba a haber una grabación. Entonces, una cosa que recuerdo de esas grabaciones era ver el efecto que tenían las cámaras en la gente, en los transeúntes, porque la gente se empezó a acercar y empieza a comportarse raro cuando ve una cámara de cine en la calle. Y estaban alrededor y tratando de quitarlos porque era una escena de un choque, el carro atropellaba a una persona. Y bueno, eso fue parte como de tal vez el inicio del audiovisual. Él después se especializaría un poco en eso y de los últimos trabajos que hizo estaban centrados en el audiovisual. Ese fue tal vez lo primero, elementos de teatro con audiovisual. Justamente del audiovisual vamos a hablar más adelante con nuestra otra invitada, Sí. porque pues uno de estos textos tiene mucho de ese elemento audiovisual en las indicaciones teatrales, ¿no? Como de, bueno, esto se tiene que ver así, se tiene que ver, hay una parte muy chévere en que dice, tiene que pasar personas y robots, se tienen que ver pasando por la ventana. Entonces, pues, de eso hablaremos más adelante. Él hace una obra que se llama Obra de Interés Social, que como decían ustedes ahorita por fuera de cámara, es más tradicional. Y con esa es que se gana el Premio Nacional de Dramaturgia Contemporánea en el 2009. Era como un reto, cuando la hizo era un poco un reto. Y también es un poco curioso el efecto porque habla de un trabajador social que va a visitar a una ama de casa y hay un poco de abuso psicológico, entre muchos otros elementos tienen que verla. Ahorita hay un remontaje para este año en teatro, entonces espero que la puedan ver con actores más jóvenes. Esa obra se escribió en 2009 y ya para 2010 creo que está el montaje. Y sin embargo, los elementos que son como detonantes de la creación de él tienen más que ver con elementos psicológicos. O sea, claro, como en mi relación con él hablábamos mucho de las ideas que tenía y compartíamos intereses, aunque muchas veces discutíamos por tener opiniones contrarias, pero los intereses sí los manteníamos. En esa época hubo mucho interés en los elementos de manipulación. Entonces, partiendo como un elemento de manipulación en el detonante, termina siendo una obra que el público ve como una crítica social. Entonces es importante el efecto a veces más que el propósito inicial. Tenemos entendido también que Piafante, pues listo, trabajaba mucho el audiovisual en un momento en el que eso es un cambio, ¿no? Se está incursionando, se está intentando experimentar un poco más. ¿De qué otras maneras él experimentó en el teatro con lo audiovisual? Pues yo como público, digamos que siempre traté de asistir después de que el trabajo estaba hecho como público. Y una cosa que creo que era como lo que caracterizaba la obra de Piafante de siempre era que era muy experimental en general. Hubo muchos elementos, por ejemplo, cuando se hace La Patamorfosis en 2006 en 2007 y se lleva en 2008 a Buenos Aires. Ahí esa obra ya tuvo una transmisión en vivo a través de internet, con un internet que no iba tan bien, era difícil, pero ya se hizo la transmisión en 2008. Después, en 2012, hay una obra que crea él hace una creación colectiva con una obra que se llama Deodatus, que también tiene una versión audiovisual que pueden encontrar en changuamedia.com, que es la plataforma de la sala. En esa obra hay una proyección es como una interacción con una deidad. Son 10 actores que están recientemente fallecidos, los personajes, y hay una deidad que los está, digamos, juzgando, como para decirlo rápidamente. Hay una pequeña representación de esa deidad en una pantalla en el fondo que les responde a cuestionamientos que ellos tienen. Esa deidad se hizo con una aplicación táctil que, digamos, se manejaba en la trasescena y que ellos estaban pendientes. Era parte de los elementos de la escena. Era también un elemento audiovisual, pero un poco también con una programación de todo el discurso que se hacía, que era larguísimo,
estaba mezclado con interacciones con esa deidad. Digamos que siempre en el ánimo de querer hacer innovación o de hacer cosas experimentales y que no hubiera visto, porque veía mucho teatro, pero quería hacer cosas que no hubiera visto. Algunos elementos se van en la experimentación teatral y muchos otros se van en otros medios. Ya pasado el tiempo es que empieza como a profundizar en lo audiovisual y en el podcasting, pero ahí eran como los primeros pinitos de hacia dónde iba a girar. Bueno, Marcelo, tú trabajaste con Piafante mucho tiempo, fuiste con la cofundadora de la Corporación Changua Teatro. Cuando yo me encuentro con este libro, yo ya no tengo acceso, digamos, tan directo con las obras representadas en su momento. ¿Puedes contarnos un poco de qué va primero Evoe? Porque igual son obras mellizas, ¿sí? Como que nacen juntitas, pero son, digamos, tramas diferentes, aunque los personajes parecen ser, sí, los mismos. ¿Quieres contarnos un poco, primero, de qué va Evoe? Y segundo, ¿cómo fue el proceso de montarla? De estar ahí, de ver todo el proceso, y cómo era él también en el trabajo. Bueno, vale. Evoe trata de una persona que termina con su pareja, pero queda obsesionado con ella. Entonces decide comprar una fembot con la misma fisionomía de su expareja. Sin embargo, uno solo va a descubrir eso hasta el final de la obra. La puesta en escena se hace en un bar. Una mujer llega, está él esperando y empiezan a tener un diálogo común, y poco a poco uno va entendiendo que ella no es esa persona, sino es una fembot, un robot. Y bueno, en ese caso, él gasta todos sus ahorros para comprar ese robot que le da lo que él quiere, porque tiene todas las características de ella, se comporta como la expareja, y eso lo hace sufrir, y es en realidad lo que él quiere. La obsesión por ella es esa. Es más, al final hasta pide que ella come mucha comida árabe y usualmente huele a ajo, que huela a ajo. Sí. Entonces, hasta allá va. Bueno, en esa obra él compra la robot. En la otra obra, en Tessa Turing, que es similar, él está obsesionado con una cita que tuvo y salió mal. Re mal. Se presenta la fembot que tiene la misma apariencia física de esa persona, pero aquí ya está en una simulación con unos científicos que le han inyectado unos nanobots para saber cómo va a reaccionar. Y ahí, bueno, se va desencadenando una trama diferente, pero básicamente también vuelve lo mismo, que es la obsesión, que bueno, lo que estábamos hablando antes, que es lo que yo creo que es lo más bello, y es que la obsesión nos mueve a nosotros como humanos, ¿no? Cuando yo quiero ir allá y me obsesiono con eso, claro, en algún punto puede ser algo que seguramente no va a ir a favor, pero digamos que en las obras lo bonito es eso, ¿no? Que está eso humano, a pesar de que todo está encerrado en un ambiente de ciencia ficción, de robots, de androides, prima en lo humano, ¿no? Las pasiones. ¿Cómo fue ese montaje? Porque igual, cuando uno está leyendo estas dos obras, él hace unos señalamientos de, bueno, entonces hay un eso. Nosotros no sabemos cómo se ve eso, sino como, ustedes verán cómo lo ponen. Pero entonces es el que atiende la cafetería donde estos dos personajes están hablando, que piden, estaba pensando justamente en el chocolate con galleta, y eso lo que sirve es como dos pastillas, una para una cosa y otra para la otra, y un poco así al final de la obra lo que dice es justamente recuerde que el amor verdadero es el amor a la comida. Como que hay unos juegos ahí bien interesantes de cómo funciona también la simulación, o qué es lo que el público tiene que ver para entender que esto es ciencia ficción. Sí, bueno, digamos que nosotros cuando hacemos el montaje no tenemos grandes recursos para tener robots atendiendo, ¿no? En el bar para que se dé. Entonces recurrimos a cosas muy simples, a mecanismos muy simples para que aparezca en la escena el chocolate. ¿No? No te voy a contar cuál es el dispositivo, pero es muy simple realmente. Y bueno, hay otra cosa que es importante que diga, y es que cuando yo agarro las obras para montar, están puras, ¿no? Es lo que él acaba de escribir. Cuando él hace la versión para publicarla, agrega, pero lo que yo creo que él pretende es que la persona que lo lee pueda imaginarse cómo puede hacerlo,
y no amarrarlo, digamos, a un montaje que nosotros ya elaboramos. Pero nosotros hicimos así muy, muy simple, muy sonoro, iluminación para dar ese ambiente de simulación, pero no había la gran cosa tecnológica, digamos, como tal, sino era el tema tecnológico. Eso, básicamente. Vale, justamente de lo que hablábamos por fuera del escenario es que la ciencia ficción no trata solo como de la tecnología por sí misma, sí. sino de nuestra relación del ser humano con la tecnología, como hay cosas que la tecnología puede cambiar, pero que la naturaleza humana no puede cambiar, y este tipo de dinámicas. Y que por eso también era tan innovador que Piafante estuviera montando y luego escribiendo, finalmente publicando este tipo de obras, porque no hacen parte como del mainstream del teatro. Dentro de la ciencia ficción esto es más bien una anomalía. Tú me contabas que de esta se puede ver Evoe. Sí. En la plataforma de Changua. Entonces vayan a verla. Vayan a verla. Sí, por favor. Mucho de lo que me llamó la atención es justamente ese juego entre lo más tradicional y como referencias muy clásicas, el Pigmalión y Galatea, ¿sí? Que se llaman mutuamente así también. En la simulación, sí. Pues el Abelardo y Eloísa, que es esta historia de amor medieval, real, trágica, dramática y terrible. Y él, en este libro, hace como una especie de introducción, como una justificación, porque ni siquiera es una introducción o un prólogo, sino realmente un porqué, y lo pone así como, ¿por qué este libro? Y lo que dice es que en el transhumanismo, que era lo que le interesaba, y el poshumanismo, a lo que le gustaba era explorar eso que Úrsula K. Le Guin también menciona, y es qué es lo que somos y qué es lo que podemos llegar a ser como seres humanos. Y yo creo que las dos obras lo logran muy bien. ¿Podríamos hablarme un poquito más, por ejemplo, del montaje de Tessa Turing? Bueno, en Tessa Turing, digamos que también nosotros en las puestas en escena en general tratamos de ser muy minimalistas. Está una mesa, él entra en la simulación, las personas que son los científicos que están observando la simulación son voces, no están en la escena, solo están él y ella. Y como dice la dramaturgia, él está intervenido con nanobots en su cuerpo, entonces logran apagarlo cada vez que ellos quieren. Y van guiando a la robot para que les saque la información que necesitan saber, ¿no? Pero todo es así como muy simple, ¿no? Parece como si fuera muy tecnológicamente, pero no, es muy simple. Y bueno, al final de esa obra, ella, cuando ve la complejidad del cerebro de él, del humano, ella termina enamorándose de él. Es paradójico porque él dañó la cita, la sigue dañando mismo en la simulación. Sí, una y otra vez. Una y otra vez. No puede salir de ese ciclo, pero cuando él ya es sacrificado, ella se enamora de él, pero no se enamora la persona, sino la fembot. Sí. Entonces, bueno, digamos que esa parte es como una historia de amor imposible, ¿no? Porque ella un poco también se va en contra de esa prueba que se está haciendo hacia él, y también es sacrificada, ¿no? Sí. Entonces, digamos que, bueno, esas son lo que mencionabas, ¿no? El humano, y hasta dónde vamos a cambiar. Bueno, esas son las partes interesantes. Y hasta dónde no, porque sí, en estas dos obras sí hay una clara preocupación por qué vamos a hacer con los robots cuando ya sean no tanto un objeto de uso, sino más bien una entidad con la que uno interactúa. Y creo que en este es muy fuerte, justamente por lo que tú decías de esta robot está programada para seguir unas ciertas instrucciones, ¿no? Para hacer un mapeo de navegación de las emociones del otro, para conseguir sonsacar datos cifrados. Lo ponen como en esos términos, estos científicos lo ponen en esos términos. Y llega el punto en que ella está evaluando una cosa, está intentando conseguir la información, pero al mismo tiempo dice, un momento, este ser humano tiene una probabilidad de suicidio muy alta, y si yo sigo presionando, solo va a subir. Entonces empieza como un ejercicio de empatía desde el robot hacia el personaje, que es algo muy, muy particular. Sí. Yo también quisiera preguntarte, bueno,
ya mirando estas dos obras, la totalidad también de la obra de Piafante, sus intereses por la ciencia ficción, ¿cuál es el aporte al final, como al final del día, que tú dices, este fue el aporte de él para la ciencia ficción, para el teatro y para nosotros como la corporación Changua? Bueno, pues yo creo que es un tema que en este país se toca poco. Sé, y lo hablábamos también, de literatura, de ciencia ficción. Bueno, Enrique Buenaventura también escribe, pero creo que traer este género al teatro es muy importante porque es como que abre una puerta. Entonces ya creo que esto es muy importante. Y también me parecía, sinceramente, que él era un poco visionario. Como que él, bueno, pasó eso, que él escribió en 2014 Boé y Tessa Turing, y después salió Deus Ex Machina, que tiene muy parecido el argumento. Entonces, no, él como que se copió de eso. No, pero es que salió esto primero, es muy difícil explicarlo. Pero entonces yo lo que siempre sentí es que él podía ver, no sé, 10 años más allá. Sí. También dentro de lo que él escribió, por ejemplo, hay una serie que se llama Existencia, en donde la inteligencia artificial decide acabar con la tercera parte de la humanidad, porque los recursos ya no dan, y entonces todo el mundo tiene que justificar su existencia, y la inteligencia es la que decide, es la que gobierna, y decide quién vive y quién no. Entonces, bueno, nosotros alcanzamos a hacer hasta un 90% de ese rodaje, pero él murió y bueno, tenemos, digamos, eso ahí también en reserva para lanzarlo en algún momento. Pero esta idea viene desde hace mucho tiempo, y por ahí 10 años atrás, y él ya lo estaba viendo. Y últimamente me he dado cuenta que la gente le escribe toda la inteligencia artificial, y ya es psicólogo la inteligencia. Lo van a preguntar, hoy estoy pensando en esto, y de una vez se lo consulta a la inteligencia artificial. Entonces yo digo que sí, que vamos caminando para allá, para que probablemente en algún punto domine. Entonces yo creo que él era un genio, un visionario, y ahí están los aportes que bueno, a veces me preocupo porque necesito sacar eso, que lo vea la gente antes, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que ese es el aporte que él hizo mayoritario. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Bueno, y esperamos que les haya gustado nuestra recomendación. Si se encuentran con este librito por ahí, este es de la tienda teatral, normalmente ellos tienen esta colección, cómprenlo sin dudarlo. Es barato, es bueno, muy bueno. Y por favor, vengan al teatro. Tú nos dirás también en dónde podemos encontrar al menos Boé, y creo que hay otra, ¿no? En la página web. Adeodatos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en el canal, en Estereoscopio. A ti, a tu compañero Daniel. Nosotros tenemos esta sala ubicada en la calle 19, número 471, muy cerca a Estación Universidades. Vamos a estar en funciones de obra de interés social, que fue una de las obras con las que Piafante ganó Premio Nacional de Dramaturgia. Entonces, súper invitados. Por favor, síganos en nuestras redes, en Changua Producciones en Instagram, también nuestra página changuamedia.com, para que consulten todos los contenidos que tenemos y que logró hacer Piafante mientras estuvo vivo. Gracias. Y desde Estereoscopio queremos agradecer a todos los que nos comparten, nos comentan, nos siguen, activan la campanita de notificaciones en Canal Rayita al Piso Estereoscopio, nos siguen en Instagram, en TikTok, en Spotify, que nos escuchan mientras están lavando la loza, no mentiras, nos ven mientras están lavando la loza, nos escuchan cuando están en el transporte público, ese es el orden. Y queremos agradecerles esta vez a Spike, Sergio Amaya, Antonio Miranda, Ernesto Murillo, Dara Martínez Zamora, Rafael Pérez, Miriam, Dara Martínez Zamora, Andy Cortés, Juan Rafo y Andrés Montoya. Muchas gracias. Chao.